me insultáis. Tía Mamé tiene boca para insultar, pero yo no lo puedo hacer porque yo respeto lo que es la Biblia. Por eso yo no puedo insultar. Yo sé insultar, pero yo no puedo hacerlo porque yo respeto la palabra de Dios. Por eso yo no puedo insultar. Pero yo veo muchos insultos que me insultan así en los videos. Todos los videos son los insultos de tía Mamé. Tía Mamé no está enojada. Tía Mamé quiere a todo el mundo. Yo estoy bien, no tengo problema con nadie. Seguir insultándome. Algún día va a terminar. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kamusta po ang lahat? Nandito po si TSS at dito. Ay, kisentara aquí conmigo. Buenos días. Hola, buenos días. Qué guapa. Con oro. Nagagawa kami ng ganito oil. Chili garlic. Isme. Alam niyo pag kumakain ako, lagi ako nagdadayariya. Esto na está bien sa mami cuando mucho. Yo hacer esto. Casa. Problema, cuando yo comer esto, diarrea. 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 Ang dami kasing sili, ano. Yung ganitong siling Taiwan. Gumawa sila Marvin ng chili garlic. Tapos pagkayari binigyan kami ng 2 bote. Abay pagka kumakain ako, napansin ko, nagdadiarrhea ako. Pero sobrang sarap niya. Maanghang pero sobrang sarap. Lahat ng pagkain, pagka kumain kami ng kahit itlog lang or dilis yun yung sausawan namin, sarap. Tapos pagkayari nga lang, suffer. Eto, tsabay mo itong pikante, itong aceite. Está bien esto. ¿Qué tú hacer? Cocinar. Cocinar esto, aceite con picante, mejor como Guinea. Sa Guinea ganito, nagagawa si Chamami ng ganito eh. Siya ang asabay, doon dito boli. Ano tiene boli? Espera. Meron ako mga katanungan kay TSL na dapat ni ito katanungan habang siya ay nag-prepare, nagkukusin, nagluluto. So ang gusto ko pala, wala man tanongin, ang tanong lang pa natin kay TSS ayos natin yung camera, ayan. Kaya may quiero preguntar to, solo dos cosas, no? Solo 2 cosas. Bakit siya, mami? Ano yung marami kasi nagsasabi, wag daw sinisigawan yung mga bata, yung mga ganon. Ano kaya masasabi niyo, mami, about doon sa kanyang klase ng pagdidisiplina? Siya, mami, ¿qué tú puedes decir cuando tú haces disciplina para los niños, no solo tus niños, solo con madre, no? ¿Cómo va tú, qué tú sientes cuando tú hablar mucho con tus niños o reír, así, hablar fuerte con tus niños? ¿Esto está bien o no? La gente ve que yo hablo fuerte. Yo no hablo fuerte, así está mi costumbre de hablar, mi forma de hablar. Porque todo el mundo pone que tía Mamé habla mal a los niños, tía Mamé está gritando, tía Mamé está tía Mamé está gritando, tía Mamé está enojada. Tía Mamé no está enojada, es mi forma de hablar. Yo soy negra, yo no soy blanco. Blanco habla con su niño como uno que tiene miedo. Niño que tú mismo tú has parido, tú le vas a hablar como un niño, como uno que tiene miedo. Yo no puedo tener miedo de mis niños. Hay momentos que yo les encariño y hay momentos que yo los corrigo, que yo les hablo como madre. No es para que todo el mundo diga que tía Mamé está enojada. Tía Mamé, muchos escriben tía Mamé es mala. Sophie es estúpida como su madre tía Mamé. Yo he visto todos esos mensajes, pero para mí no me importa si la gente me insulta. Estúpido. Todo yo lo doy a Dios. Son mis hijos que yo mismo he parido. Yo no puedo estar sin hablar con ellos por miedo de que la gente va a hablar mucho. La gente que hablen, pero yo hablo con mis niños, son míos. Sí. Eso depende de madre, ¿no? Cada madre habla a su niño diferente. Yo no puedo hacer malas cosas, después yo lo escondo. Hay padres, hay madres que los niños hacen malas cosas, lo esconden. Nosotros, nuestra tradición no es así. Nuestra tradición es diferente. ¿Tradición de Guinea cómo? No de Guinea, mi tradición, yo soy combe. Depende de tradición. Mi tradición, hablamos con los niños para que los niños sean mañana buena persona. Yo tengo educación, aunque yo no he ido a la escuela. Yo he ido a la escuela, pero yo no he terminado mi escuela. Como yo no tengo graduación, nadie sabe que tía Mamé ha ido a la escuela. La gente que tiene graduación, aquí en Filipinas hay mucha gente que tiene graduación, pero no tienen escuela. Son salvajes. Sí.
Aha, ayan, yan sinasabi ni Tia Cesa. Kasi marami nga nababasa ni Tia Chamame about po sa mga comment na yun. Nababasa niyo yun. So sinasabi niya yung mabad daw si Chamame, ganyan daw. Pero hindi na kayang baguhin ni Chamame yung kanyang hindi niya kasi na kayang baguhin kung ano man yung kung paano niya palalakihin yung mga anak niya. Kasi yun yung kanilang kinaugalian. Nagalit ulit si Chamame. Nagalit sa mga mensahe sa kanya. Kasi nababasa niya nababasa niya. So, sasabi na ba si Chamame, naka-issue ganyan. Yun yung yun yung way ng nila sa, yun ang way nila di ba? Yun ang way ng nila Chamame kung paano nila didisiplinahin yung mga anak nila. So, wala tayong magagawa doon. Kasi sabi na bakit daw laging naggagalit o gano'n, lagi daw dicho empadar, pero esto de costumbre de combe. Sí, mi costumbre, así, yo hablo con mis niños, yo no enfado. No enfado. Aunque yo estoy contenta, no te lo dije, voy a estar contenta. Hay días que yo estoy contenta, bailando. Todo el mundo le pasa igual. Cuando tiene problemas, está triste. Pero todos los vídeos, tía Mamé está enojada. Tía Mamé es mala. Tía Mamé no ha ido a la escuela, por eso está así. Sí. Muchos seguidores ponen que tía Mamé, como ya tiene menopausa, por eso está así. ¿Qué tiene que ver mi vida con vosotros? El que no quiere ver mi video, nega. Pero yo veo que mi forma de vivir, hay muchos aquí que también están así. Pero como yo soy pobre, nadie me puede respetar, nadie me puede querer. Pero solo yo digo gracias. Nada más. Todos los días me insultáis. Tía Mamé tiene boca para insultar, pero yo no lo puedo hacer porque yo respeto lo que es la Biblia. Por eso yo no puedo insultar. Yo sé insultar, pero yo no puedo hacerlo porque yo respeto la palabra de Dios. Por eso yo no puedo insultar. Pero yo veo muchos insultos que me insultan así en los videos. Todos los videos son los insultos de tía Mamé. Tía Mamé no está enojada. Tía Mamé quiere a todo el mundo. Yo estoy bien, no tengo problema con nadie. Seguir insultándome. Algún día va a terminar. Y yo no puedo insultar porque yo conozco lo que es la Biblia. Con mi estúpida que yo soy. Muchos que han ido a la escuela aquí en Filipinas, aquí, con graduación, con escuela, pero son salvajes. Yo ya lo he visto, yo llevo aquí 1 año en Filipinas, yo ya conozco toda la tradición, todas las cosas de Filipinas. Ayan, naintindihan niyo ba mga amigo? High blood siya. Ayun, nasasabi lang naman niya kasi dito raw sa Pilipinas marami daw nakapag-aral, merong mga nakagraduate, may diploma, pero mga salbahe daw. Oo, kasi kung paano siya, siyempre yung sa comment, yung lagi sabi na bad sa Chamame, sisigawan daw yung mga bata, lahat yan nababasa ng Chamame. Todos los días me insultan, todos los días me insultan. Yo les doy respeto. Yo no puedo insultar porque yo respeto la palabra de Dios, pero ya es demasiado hasta. Me tienen que decir que tía Mamé está enojada porque ya quiere menopausa. Eso no es vida. Blogger es cosa de juego, cosa de distracción, cosa de ambiente, no es para insultar. Mi forma de hablar cuando yo hablo con mis niños así, no es como que yo le estoy gritando. Yo no puedo pegar a mi niño con los palos, pero lo dicen aquí que tía Mamé pega a los niños con palos. Yo maltrato a los niños, yo estoy enojada porque yo tengo menopausa. Yo con mi menopausa o no mi menopausa estoy feliz. Estoy feliz. Filipinos les falta respeto a la humanidad. Ayun, yun ang mabasa ni Chamame kasi sa mga comment. Son insultos todos los días. Everyday kasi daw siya ini-insulto, yung mga may message sa kanya. Hasta niña pequeñita como Sophie le tiene que mandar mensaje que Sofía es estúpida como tu madre, tía Mamé. ¿Por qué? Pero hindi daw may message sa kaya sabi daw na si Sophie daw stupid daw, parang kanyang nanay, ganun. So marami kasi naninira. Que no quiere ver un video que esté, que no me insulte. So, los guineanos no tienen escuela. Más vale que tú devuelvas a estos guineanos en tu país. Manda el mensaje. Yo ya sé todos esos mensajes. Yo los veo. Estos niños son deseducados. Además, como sienten hambre, no pueden ir en sus países. Yo puedo ir en mi país, con hambre o sin hambre. En mi país hay gente que vive. Observamos y guardamos. Sabemos lo que es respeto a una persona. Ayun, sinasabi niya na marunong dapat rumispeto kasi hindi po pwedeng basihan lang yung ginagawa niyang pag-ngangaral sa kanyang mga anak.
Kasi dito nga raw marami ka na graduate pero ba't wala naman daw respeto sa mga tao. Siyempre sa mga pagko-comment, di ba? Kaya kasi sabi ko sa inyo, number one, talaga sa social media, lalo sa Facebook. Hindi ako nag-Facebook ngayon. Kasi alam ko, sa Facebook, ang dami mga toxic. Hindi ako nag-Facebook. Por eso, no hay que mirar Facebook. Yo también, yo no mirar Facebook. Yo miro. Ya sé que tú has hecho video, no son, pero toda esa gente comen, respeta. Respeto. Yo no pido mucho, yo quiero respeto. Respeto. Yo estoy en Filipinas, yo no puedo insultar un país como Filipinas. Yo veo muchas cosas malas aquí. Yo tengo mi boca cerrada. Porque cada persona en la vida tiene su nivel. Pero cada mensaje mándale Guinea y pobreza. Mi país, cuando insultan un país entero, eso es problema. Eso es problema. Kaya sabi ni Tia Mami, dapat daw hindi daw iniinsulto ng iba yung about sa bansa, ganon. Tapos hindi daw, marami siya sinabi. So pag-translate natin yan, para at maunawaan niyo yung nasa loob ni Tia Mami regarding sa mga basher. Estoy muy enfadado de verdad. Hindi siya sa mga anak niya. Kasi siya yung way ng pagdidisiplina niya. Wala naman tayong magagawa doon pagdating sa didisiplina niya sa mga anak niya. So sa akin naman, kasi mas alam niya kasi nanay siya, ganun yung way ng pagdidisiplina niya. Pero dapat hindi siya ibinabasa. Sabi ko, huwag ako magbasa ng Facebook. Sabi, hindi, nagbabasa ako, sabi niya. Wala, hindi mo naman mapipigilan kasi kung nagbabasa siya ng comment ganun, or mga message. Kasi yun nga yung niya. Yun yung kanyang saloobin. Gusto niya makita kung ano yung mga message, gano'n. Especially sa mga nagme-message. Kaya nga, hindi lang maganda daw yun ang iniinsulto siya. At kasi nga raw mataas daw ang respeto nga niya. Tapos ang respeto niya, dapat pagkayari siya yung iinsultuhin, tapos Pilipino pa mga response niya. Ang hirap naman. Pero hay que pensar, todo esto gente tú no conoces. Por eso, cuando tú hablar mal también, cuando tu corazón también enfadar, no está bien, porque esto todo, gentes Filipinos, no quiere nosotros vivir bien. Por eso, hablar mal con nosotros para nosotros enfadar. Después, final de día, nosotros y tú también, tu corazón está mal. Así, hay personas Filipino mucho así. No quiere una familia vivir bien. Todos los sitios está así. Sí. Todos los sitios está así. No quiere nosotros vivir bien. Hay mucha gente que no quiere bien para otra persona, solo para él. Por eso yo le respondo que la gente que en mi país son malos, también aquí hay. En mi país también hay gente buena, aquí también hay. No todos los filipinos me hablan mal. La gente que me hablan bien, yo les doy gracias. Y la gente que me hablan mal, que Dios les bendiga. Bendiga. Ayun. Sabi ni TSS sa Equatorial Guinea, hindi daw lahat ay mabait. May nagsasabi ng mabuti, may sabi ng mas mabuti. Dito na sa Pilipinas, ganun daw. Pero ang sasabihin lang daw niya sa lahat na nagsasabi ng bad para sa kanya, sa pamilya niya, ay God bless. God bless daw. Kasi nagulat ako na gano'n na pala yung salobin niya about sa mga basher. Gano'n na pala yung kanyang So, pag-iisipan ko kung about sa mga video gagawin na proceed, i-hide na lang ang comment. Pwede rin yung gano'n. Pag-iisipan ko paano maganda kasi nanonood naman na sila. Kaya nauunawaan nila kung ano yung mga bagay na dapat especially yung mga nagme-message. Marami kasi may friend kay Tia Mami pero hindi mo masasabing friend pero sabi nga niya chismosa lang. Gente pensaba esto tu amiga pero una chismosa, no? Ayun, meron kasi na akala mo mabait, pinipress si Mami pero sa huli chismis na naman ang gusto. So ayun mga amigo, narinig niyo po yung sinabi ni Mami about po sa mga basher at sa mga nag-comment sa kanya. Yun po ang kanya masasabi na maraming nakapag-aral pero walang respeto sa kapwa at yun hindi niya gusto. Siya ay galit dahil sa mga ganong komento or sa ganyang mga mensahe na hindi maganda. So sabi niya hindi siya po pwedeng mas naniniwala pa rin siya sa salita ng Diyos.
Kaya sabi niya, God bless daw sa lahat ng mga sabing hindi maganda para sa kanya. So, ayan mga amigo, at isalaman natin kung ano yung kanyang saloobin regarding sa mga nangyayari sa kanya dito at sa kanyang pamilya.